Chocolate negro. Vaya, tienes mejor olfato que yo. Slanchefa, Michael. Slanchefa. Soy Michael Portillo y los invito a acompañarme en una nueva aventura en tren por las costas de las Islas Británicas. Quiero conocer estas zonas costeras salvajes azotadas por el viento. ¡Qué imagen tan increíble! Entender su relación con el mar. ¡Me balanceo! Y las fuerzas de la naturaleza y la historia que les han dado forma. Viajes en tren por las costas británicas. De Invergordon a Tain. Estoy disfrutando de un fabuloso viaje de 580 kilómetros por la costa noreste de Escocia. Lo empecé en Inverness, mi puerta hacia las tierras altas, y exploré el Parque Nacional de Cairngorms y las comunidades costeras de la orilla sur del fiordo de Marey. Ahora me dirijo hacia el norte desde Inverness, siguiendo la costa del Mar del Norte, pasando por destilerías, lagos y castillos, hasta Thurso, la estación ferroviaria más septentrional del país. Y luego tomaré el ferry para cruzar el fiordo de Pentland, el estrecho que separa la Escocia continental de las Islas Orcadas, para terminar mi viaje. Empiezo esta etapa del viaje en el ferrocarril más septentrional del Reino Unido, la bien llamada Línea del Norte Lejano. La primera parada será en Invergordon, en el fiordo de Cromarty, un nombre familiar para los que escuchan los boletines radiofónicos matutinos. Y ahora el pronóstico marítimo elaborado por la Oficina Meteorológica en nombre de la Agencia Marítima y de Guardacostas. Cromarty, Forth, Tyne, Dogger. Norte o noroeste, después pasará a variable, de 2 a 4, lluvias y bueno. El fiordo de Cromarty es una de las grandes entradas de la costa nordeste de las Tierras Altas. Su entrada está custodiada por un bonito faro del siglo XIX, construido por Alan Stevenson, el tío del escritor escocés Robert Louis Stevenson. El puerto de Cromarty es uno de los más profundos y abrigados de las Islas Británicas, y ha desempeñado un papel importante en la historia industrial de Escocia. El magnífico fiordo de Cromarty ha sufrido grandes vaivenes a lo largo de su historia. En Invergordon hubo una base naval durante la mitad del siglo XX, hasta que se cerró. Se construyó una fundición de aluminio allí, hasta que sucumbió a la competencia internacional en 1981. El petróleo y el gas del Mar del Norte produjeron un boom en la construcción de plataformas en la bahía de Nig. Pero ese negocio también se trasladó a otros lugares, aunque ahora aún se ven las estructuras esperando turno para su reforma. Con el declive del petróleo, ha cobrado auge la energía renovable, creando empleos en la fabricación de molinos eólicos. Y ahora hay cruceros que llegan a Invergordon para dejar turistas que van a las tierras altas. Una de las plataformas ancladas en el fiordo de Cromarty es la Well Safe Guardian. Construida en 1985 en el astillero de Clyde, pasó gran parte de su vida útil perforando pozos en el Mar del Norte. Cuidado con el pie, Michael. Gracias. Louis Duncan es el director de la plataforma y me va a llevar a visitarla. ¿Has estado en alguna perforadora? No, en ninguna. He estado en muchas plataformas fijas. Vale. Trabajé en el negocio del crudo del Mar del Norte y antes de eso fui asesor del gobierno. Y volábamos mucho a las plataformas. Vale. Nunca he ido a una en barco. ¿Por qué está esa plataforma ahora en el fiordo? Está aquí en Invergordon porque necesita arreglos. Antes era una perforadora, perforaba pozos, ahora se convertirá para obturación y abandono de pozos. O sea que os dirigís a pozos antiguos, agotados, y luego se tapan para asegurarlos. Así es, exacto. Entramos de nuevo en algunos de esos pozos antiguos.
Se realizan trabajos en ellos y luego se vierte cemento para que queden cerrados el mayor tiempo posible. Cuando trabajaba en esta industria, volaba en helicóptero directamente hasta las plataformas. Hoy no veo ningún helicóptero. Creo que quizá deberías decirme cómo voy a llegar a la plataforma. De acuerdo. Tenemos esas grúas y en ellas una jaula de transporte. La jaula te lleva hasta allí y puede llevar hasta 4 personas. Es muy segura. La grúa tiene alcance de sobra y los operadores son muy competentes. Así que no hay problema. O sea que me van a subir como si fuera un cargamento. Eso es, exacto. Un cargamento muy importante. Gracias. Ni en mis peores pesadillas me había imaginado algo así. ¿Es en serio? Si es una plataforma abierta. No hay más de lo que se ve. En fin. Meto los brazos en estos elásticos. Sí, eso es. Ya noto el tirón. ¿Y cómo se menea? Vamos allá. Se parece un poco a ir en helicóptero, pero sin motor. Eso es. ¡Qué vista tan estupenda! Sí, ¿A qué es preciosa? por supuesto. La verdad es que es más alta que... ¡Anda, si estamos por encima de la cubierta! ¡Muy por encima! Estoy al nivel del operador de la grúa. ¡Hola, señor operador! Y creo que nos va a dejar sobre la H del helipuerto. Vaya, un aterrizaje brusco. Louis, qué lejos está el mar desde aquí, ¿verdad? Es como estar en un crucero, pero unas 3 veces más alto. Sí, no querrías caerte de aquí. A mí me ha pasado. Me caí de una plataforma en 1992. ¿Que te caíste de ella? Sí. Estábamos trabajando en un lateral. Eran las 3 de la mañana en el Mar del Norte, en el pozo Elgin Franklin Appraisal. No estábamos en nómina y nos esforzábamos mucho para que volvieran a contratarnos. Y me arriesgué, no hice nada bien, porque caí desde 28 metros. ¿Al mar? Al Mar del Norte, sí. ¿Llevabas chalecos salvavidas? Uno pequeño de 3 piezas. Esquivé la cubierta que tenía 9 metros por debajo de mí, pero al pasar me golpeé el tobillo izquierdo. Y recuerdo que pensé al caer desde la cima, me voy a dar con esa cubierta. Ya. No choqué con la cubierta, solo me golpeé el tobillo. Y luego recuerdo que pensé, voy a caer al agua, la he esquivado. Por suerte uno de los hombres que trabajaban en la plataforma me vio. Recuerdo que en el agua pensé que a mi mujer no le haría ninguna gracia aquello. Y lo que aprendí de ello es que nadie se caerá de una plataforma que esté a mi cargo. Prueba ya el menú Angus de Calç con patatas Criscats por 7 pavos. Angus. Un Seagrams. 00, por favor. Venga, amigo. Eso se pide con más orgullo. Un Seagrams 00, por favor. Nueva Seagrams 00. Pídela con orgullo. Irresistible. Nueva McExtreme Barbecue Bourbon Huevo. McExtreme. Sabor bestial. Tu gato es un experto del equilibrio, como Purina One Bifensis. Ayuda a proteger su microbioma saludable, equilibrando las bacterias buenas y malas, por una salud visible, hoy y mañana. Pink and yellow are so mellow. Violet, green and blue are so cool. Don't forget to love. Don't forget to play. Love, play. En la Fundación Juegaterapia convertimos las azoteas de los hospitales en jardines mágicos para que los niños sigan siendo niños. Ayúdanos a que la quimio jugando se pase volando. Advanced Active Defense. Elaborado con una receta de alta calidad y pollo como primer ingrediente. Advanced Active Defense. Nutrición de calidad que ayuda a sus defensas. La situación humanitaria en Ucrania y los países vecinos se está deteriorando rápidamente y millones de personas afrontan dificultades y sufrimiento extremo debido a la escalada del conflicto. Mientras continúe este conflicto, nuestro increíble voluntariado y personal de la Cruz Roja estará allí para ayudar a las personas afectadas. Dona hoy.
Desde mañana y hasta el jueves, financiación total 0,0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Electrónica, electrodomésticos, hogar, moda y mucho más. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Donde unos ven límites, otros ven metas. ¡Vamos! África con Adea de Pitán. Viajando con estilo. Descubre todas las caras del continente con un guía imparable. Si no me pellizco, no me lo creo. Estreno martes 30 en Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos. En su apogeo a finales de la década de 1990, la producción de crudo y gas del Mar del Norte superaba los 4 millones de barriles de petróleo diarios. El crudo y el gas siguen aportando unos 9.000 millones de libras anuales a la economía británica. Hemos llegado a lo que llamamos la pasarela. Todas las tuberías o cualquier cosa que haya que subir al piso de perforación, que está allí arriba, se pone aquí. Luego bajan un cable, subimos lo que sea y se deposita allí arriba. Estéis perforando un pozo o taponándolo, tenéis que conectar tuberías. Y todo eso se ensambla aquí, en la pasarela. Así es. Los pozos que Louis y su equipo están taponando son tan profundos y distantes que la tubería puede alcanzar hasta 3 kilómetros de largo. ¡Qué escalera tan empinada! Sí, ten cuidado. Sí, lo tendré. Es más como una escalera de mano. Bueno. Aquí está el meollo del asunto, ¿no? Sí, esta es la parte importante de la operación. Porque bien para perforar o rellenar con cemento, esto es lo que hace el trabajo. Exacto. Esta es la unidad superior. Esto es lo que levanta la tubería. 3 unidas juntas. Se ponen aquí. Se cogen las 3 siguientes, se enroscan, se cogen otras 3 y se enroscan. Y baja girando. Hace como un sacacorchos. Sí, a veces hay que hacerlo. Cuando el pozo tiene una desviación, a veces hay que doblar. Porque estos pozos bajan rectos. Pero cuando la broca entra en el lecho marino, también se desvía y avanza, ¿no? Exacto, sí. Bueno, creo que te daremos algo que hacer. Aquí nadie come gratis, así que, si no te importa, ayúdanos a levantar ese conector, que pesa unos 110 kilos, así que usaremos el elevador azul para levantarlo. Ese conector se usa para unir 2 secciones de tubería. Bien, súbelo por la pasarela. ¿Vale? Lo subes hasta la puerta y lo dejamos en el suelo de la plataforma. Desengancha y tira hacia atrás despacio. Miro por la ventana y veo que está subiendo por la rampa hacia la puerta. Muy bien, muy bien. Sigue así. Sigue subiendo. Sigue, sigue. Y llega a la puerta. Y abajo. Perfecto. No ha estado mal. Buen trabajo. Ha sido divertido. La primera vez que fui a una plataforma fue hace 45 años. Y al ver esas a lo lejos, es como retroceder a aquella época. Escocia no podría haber prescindido de ese petróleo. El Reino Unido tampoco. Y el mundo también lo necesitaba. Pero estamos aprendiendo a vivir sin el petróleo. Y puede que el día en que ya no sea necesario se esté acercando rápido. Desde Invergordon, la línea del norte lejano recorre la orilla norte del fiordo de Cromarty. Me dirijo a la parte este del estuario. Estamos llegando a Fern. Fern es la estación más cercana a la bahía de Nigg. Es una amplia zona de llanura de marea y marisma salada. Los escribanos palustres y los correlimos comparten esta costa con fábricas industriales. Es increíble ver que en solo unas breves décadas el petróleo y el gas pasaron de ser el mañana de la costa nordeste escocesa a ser el ayer, y que su presente sean los molinos eólicos. El Nigg Energy Park ofrece uno de los mayores puertos de embarque del Reino Unido para las granjas eólicas marinas. Las enormes torres se construyen aquí.
y luego se transportan junto con las aspas en un barco especial para ensamblarlas en la costa británica. Steve, un placer verte. Hola, Michael. Steve Chisholm es el director de operaciones de Global Energy Group, que gestiona el parque. Son de un tamaño colosal, ¿verdad? Cuando ves los molinos eólicos en el mar, no te haces una idea de su tamaño, pero aquí sí. Sí, son estructuras enormes. Dime qué dimensiones tienen. Las torres que ves ahí pueden pesar varios cientos de toneladas y cada molino produce 9 megavatios y medio de energía. Son parte de una instalación que se realiza en el fiordo de Marey, frente a la costa, que producirá 950 megavatios de energía y dará electricidad a 950.000 hogares. O sea que esas concentraciones de molinos son el equivalente a las centrales eléctricas de siempre, sean nucleares, de carbón o petróleo. Sí. Para hacer una comparación, ese campo producirá como una cuarta parte de la central nuclear Hinkley C que se está construyendo. Y ahí veo también las aspas. ¿Cuáles son sus dimensiones? Cada aspa es más larga que un campo de fútbol. Caramba. Son enormes. ¿Cuánto lleva esta zona en ese negocio y cuándo alcanzó un nivel tan avanzado? Empezó con el crudo y el gas a principios de los 70. Más o menos sobre el año 2004 empezamos a ver el inicio de los prototipos, los primeros pasos de las renovables. Sobre 2004 fabricamos piezas para Scrooby Sands, una de las primeras granjas eólicas británicas, en la costa de Inglaterra. Y después hicimos aquí el proyecto de demostración para la granja Beatrice. O sea que la zona y el recinto se han renovado. ¿Eso se aplica a ti también? ¿Te has renovado? Desde luego que sí. Sí, bastante. Y espero que para mejor y más verde. Mi vida ha sido de aprendizaje constante. Primero trabajé en el petróleo. Creo que mi primer proyecto petrolífero fue en 1983. Me curtí en esa área y recorrí el mundo para hacer varios proyectos. Y lo que más satisface del renacimiento de este lugar como fábrica y del rápido crecimiento de las renovables es que muchos de los trabajadores, sean proveedores o ingenieros, están regresando al país y a la región para trabajar en esta regeneración industrial. La energía eólica en tierra proporciona sobre el 70% de la energía renovable de Escocia, pero las granjas eólicas marinas crecen y ahora incluyen la primera granja eólica flotante en la costa de Peterhead, al norte de Aberdeen. En el año 2030, el gobierno escocés quiere generar la mitad de la energía consumida en el país con fuentes renovables. ¿Qué es ese vehículo tan descomunal? Se llama SPMT. Es un transportador modular autopropulsado. Tiene muchas ruedas para distribuir la carga pesada. Lo que van a hacer ahora es ponerlo debajo de aquel cargamento de aspas y ambas partes sincronizadas se elevarán. Levantarán el cargamento de aspas del suelo y así podrán llevarse al muelle para cargarlas en el barco y a continuación ser instaladas en el mar. ¿Y ni siquiera tiene conductor? No, funciona por control remoto. Puede que el crío que jugaba con el control remoto de un coche de juguete ahora juegue con uno mucho más grande. ¿Y qué tiene la bahía de Nick? ¿Qué tiene en sus aguas para que atraigan un proyecto de ingeniería tras otro? Es un lugar natural estupendo. En la época romana se decía que era un puerto seguro, Portus Salutis, y con el paso del tiempo, a principios del siglo XIX, fue frecuente que estacionaran buques de guerra aquí. Winston Churchill examinó el lugar en 1912. Estaba preocupado por las tensiones en Europa y quería una base segura para la flota británica. Así que hizo la principal base del almirantazgo en Invergordon, a pocos kilómetros de aquí. Por los atributos naturales de la zona, es uno de los 2 o 3 puertos más seguros del mundo. Me dirijo hacia el norte, a Tain. La ciudad está situada en la orilla sur del fiordo de Dornoch, el siguiente entrante costa arriba desde Cromarty. Tain es el burgo real más antiguo de Escocia y obtuvo su primera carta real en 1066. La carretera A9 desde Tain cruza toda la anchura del fiordo de Dornoch. Un puente de 892 metros de largo les ahorra a los automovilistas un desvío de 41 kilómetros en torno al fiordo. Pero el paso no tiene vía férrea.
y el tren debe dar el largo rodeo. He venido hasta la orilla del agua para que me hablen de un proyecto para reintroducir un molusco en la zona. Una de mis posesiones que considero esencial es mi abreostras. Es un cuchillo con una hoja corta de buen acero y un mango, y se usa para abrir la concha de las ostras. Porque si hay una delicia que valoro por encima de todas, es una ostra fresca y suculenta. Durante miles de años el estuario tuvo una gran población de ostras, pero a mediados del siglo XIX empezaron a menguar. Hola, Bill. Hola, Michael. Me alegro de verte. Ven por aquí. Gracias, encantado de conocerte. El Dr. Bill Sanderson es profesor asociado de biodiversidad marina en la Universidad Heriot-Watt y realiza un proyecto para recuperar la población de ostras llamado Proyecto de Mejora Ambiental de Dornoch. Bill, he leído que Gran Bretaña se construyó prácticamente con conchas de ostras, porque al menos desde la época romana son un bocado muy popular. ¿Se conoce la antigüedad de las ostras? Existen desde siempre. Estudiamos la historia ambiental del fiordo de Dornoch y aparecen ostras en las ruinas arqueológicas, en los concheros que tienen de 8.000 a 10.000 años, y hay asentamientos pictos donde se comían ostras. Aquí tengo una. Esta procede de esa corriente de la playa. Tiene 4.777 años y salió de la arena de aquí. Disculpa un momento, ¿cómo sabes que tiene 4.777 años? ¿Ves ese cuadradito que falta ahí? Lo cortamos nosotros y hemos datado el carbono. ¿Con tanta exactitud? Bueno, puede haber alguna variación, pero esa es más o menos su antigüedad. 4.777 años. No sabía que podíais ser tan exactos. ¿Qué hizo que esa concha se haya conservado tan bien? Está formada por carbonato cálcico. Es un material muy parecido al de los dientes o al de cualquier concha de la playa. Y es muy duradero. Si se entierra en la arena se quedará ahí durante siglos y se convertirá en un fósil y en una piedra. Dame una idea de los bancos de ostras que hubo aquí antes. No sabemos mucho de los de aquí, pero conocemos mucho mejor otros bancos de ostras, porque estaban en áreas populosas como, por ejemplo, Edimburgo. Ese banco de ostras medía 32 kilómetros de largo por casi 10 de ancho. Tenía el tamaño de la actual ciudad de Edimburgo. ¿Y qué pasó con todas esas ostras? Nos las comimos todas. Lo que aceleró la cosa fue la instalación de la red ferroviaria en los 1880, 1870, y eso abrió los mercados urbanos. Entonces se extrajeron por millones y se enviaron a Londres, París e incluso más lejos. ¿No pensamos en la sostenibilidad? Creo que por entonces no se pensaba en eso. Ni siquiera se pensaba en la sobrepesca, que era un concepto que no existía. En 2017, Bill y su equipo de científicos empezaron a reintroducir las ostras en estas aguas poco profundas. Bill me lleva al lugar donde monitorizan los nuevos bancos de ostras. Empezamos, por así decirlo, con canarios en una jaula. Pusimos 300 en el lecho marino en esta especie de jaulas y crecieron y sobrevivieron muy bien durante 2 años. Un 86% sobrevivió, así que empezamos a poner más ostras en el mar y llegó un punto en que pusimos casi 20.000. ¿Por qué es tan adecuado el estuario de Dornoch para las ostras? Estudiamos la temperatura y la salinidad, también el oxígeno y el flujo de las mareas en el lugar, y todo se ajusta a lo que les gusta a las ostras. Bill planea aumentar el número de ostras hasta las 200.000 en los próximos 3 años. En la operación de hoy van a introducir varias ostras de prueba en el hábitat del arrecife. Esta tiene unos 2 años. La ponemos en estas repisas y entonces podremos seguir el crecimiento de cada una durante 1 año o 2. Ya está lista. Inclinamos el arco hacia atrás para poder sacar la jaula por la popa y echarla al mar. Y desaparece hacia el fondo. Sí. ¿A qué profundidad llegará? A unos 5 metros. 5 metros. Y esperemos que se pose en el fondo de forma horizontal. Eso es, que se quede al lado de las otras 2 que tenemos ahí abajo. El proyecto de Bill para reintroducir las ostras está financiado por una destilería de whisky situada a orillas del fiordo de Dornoch. La destilería Glenmorangie también ha construido una planta para purificar el agua residual de la destilación antes de que llegue al estuario.
para que esté limpia para las ostras. La destilería empezó a producir su famoso whisky puro de Malta en 1846 y ahora tiene los alambiques más altos de Escocia. ¡Caramba! ¡Qué cosa tan bonita! Son imponentes. Los cuellos miden 5 metros de alto. Bill Lumsden, el director de la destilería, tiene un doctorado en bioquímica porque la fabricación del whisky es una ciencia además de un arte. Son impresionantes, pero ¿cuál es el motivo de tener unos alambiques tan altos? El motivo es que buscamos un alcohol muy delicado. Algunos de los vapores no pueden llegar a la cima, se condensan y licúan, caen y vuelven a destilarse. Estaba pensando en los ingredientes para un buen whisky. El agua es muy importante, pero uno de los que resultan desconcertantes es la turba. Antiguamente, antes de llegar el gas, la electricidad y el vapor, la cebada se secaba sobre el fuego, que en Escocia solía hacerse con turba. Y ahora solo usamos turba en unas pocas destilerías. Bueno, explícame qué pasa aquí. Vale, se hace una destilación doble. La segunda se realiza en los alambiques. El vino bajo se pasa aquí. Y ahora es donde se purifica el alcohol. Y obtenemos 3 partes de destilado. La primera parte se llama cabeza, muy penetrante, con mucho alcohol. La tercera parte se llama cola. Y esas dos se ponen aparte. Pero el corazón del destilado, que es lo mejor y más puro, es lo que metemos en los barriles. ¿Qué importancia tiene ahora el whisky para Escocia? En términos económicos, la industria escocesa del whisky es una de las más importantes, o quizá la más, para Escocia, y da empleo a decenas de miles de personas. No solo a las que destilan el whisky aquí, también a los agricultores que cultivan la cebada, a las empresas de transporte o a los toneleros que hacen los barriles. Así que es parte del tejido de Escocia. Hola, perdone que la interrumpa, me llamo Michael. Hola, Joana, encantada. Ana, ¿cuál es su tarea en el receptor de destilado? En este momento compruebo la potencia del alcohol. Estos son los alambiques. Este destilado ha estado dentro unos 20 minutos. Así que debería tener sobre un 70% de alcohol. ¿Por qué tiene candados el receptor de destilado? Para que nadie lo toque de ninguna forma. Antiguamente la costumbre era que solo una persona tuviese las llaves. Es para que a nadie se le ocurra probar un chupito. Entonces, ¿usted se encarga de controlar la calidad del producto? Eso es, sí. Bueno, mejor que no la interrumpa más. Es un trabajo importante. Gracias por hablar conmigo. De nada, un placer. El whisky se envejece en barriles de madera un mínimo de 3 años, en los que desarrolla gran parte de su carácter. Hasta el 60% del sabor procede de la madera. Para uno de los whiskies de Glenmorangie utilizaron barriles de Oporto. Voy a utilizar esto para extraer una muestra. Este lo lanzamos hace unos años, y ya ves, su precioso color rubí rosado. Desde luego. Como químico, ¿qué es lo que buscas? Varias cosas, Michael. Primero examino el color, y debe haber adquirido un tono rubí rosado del interior de los barriles de Oporto. Luego compruebo su carácter. Este es muy suave y penetrante, tiene unas buenas notas de roble. Y por último, en el laboratorio, cato la muestra y compruebo la calidad. Aquí tenemos el producto final embotellado, Michael. Es el que llamamos de Quinta Ruban. Debe tener un toque de rosa, o quizá de delicia turca, y también notas de chocolate negro. Cielos, tienes mejor olfato que yo. Y por último, probamos un sorbo. Es muy suave, rico, intenso. Y percibo notas de chocolate negro, naranja y quizá un poco de menta. Sláinte Michael. Sláinte, fabuloso.
¡Qué suave es! Y no has mencionado su calidez. Una maravillosa calidez que te envuelve la lengua. ¡Qué bueno está! Escocia saca buen partido a sus costas, escarbando en el lecho marino para buscar petróleo y gas, y subiendo a las alturas para aprovechar el poder del viento. Todo eso, y también las ostras. Y durante siglos muchos escoceses han levantado un vaso de whisky para celebrar la buena suerte de ser de este maravilloso entorno. En el próximo viaje, creo que esto es una de las cosas más raras que he hecho. Pasamos al lado de la playa. A mi familia la desplazaron. Tienes ante ti a un producto de los desplazamientos. El sonido ha cambiado. Un trozo de piedra estupendo. Soy Michael Portillo y los invito a acompañarme en una nueva aventura en tren por las costas de las Islas Británicas. Quiero conocer estas zonas costeras salvajes azotadas por el viento. ¡Qué imagen tan increíble! Entender su relación con el mar. ¡Me balanceo! Y las fuerzas de la naturaleza y la historia que les han dado forma. Viajes en tren por las costas británicas. De Lerg a Caithness. Mi precioso viaje por las costas de Escocia continúa hacia el norte. Empecé en Inverness. Y ahora voy siguiendo la costa del Mar del Norte, pasando por lagos y castillos, rumbo a la estación británica más septentrional situada en Thorshaw. Después tomaré el ferry desde la costa a través del fiordo de Pentland hacia las Islas Orcadas, donde terminaré. Hoy sigo viajando en la línea del norte lejano, que mayormente monovía sirve a las ciudades y pueblos de la costa este de Escocia al norte de Inverness. En el fiordo de Dornoch, la línea gira hacia el interior y haré la primera parada en el pueblo de Lerg, a orillas del lago Shin. Mide 28 kilómetros de largo, es el mayor lago de Sutherland y está en el centro de una de las mejores zonas fluviales de Escocia para el salmón. Lo que me parece extraordinario del norte de Escocia es que puedas tener esta belleza, este tiempo, y que lo tengas todo para ti. Aquí no hay nadie. En parte se debe a que he venido a una zona secreta de conservación, en busca de una de las especies más esquivas y en peligro de Escocia. De niño aprendí que dentro de las ostras podía haber perlas, pero durante toda una vida comiéndolas nunca he encontrado ninguna. La noticia de que en los mejillones también puede haberlas es sorprendente y me hace pensar en lo que me he perdido cuando en todos estos años he comido montones de ellos. Ian Syme es experto en el mejillón perlífero de agua dulce, un molusco en peligro de extinción en Escocia. Ian, hola, soy Michael. Hola, Michael. Un placer verte. Ian, ¿cómo consigues no parecer cómico vestido así? Bueno, creo que eres demasiado amable. ¿Crees que podremos ver algún mejillón perlífero? Sí, porque hace sol. El nivel del río está bastante bajo y pese a ser una especie en grave peligro en toda Europa, sé que en este río hay algunos.
¿Es que vamos a llamarlos con un megáfono? No, al ser moluscos están bastante sordos. Pero este es el avanzado aparato que usaremos para buscarlos. Es un simple visor con fondo de cristal. Estupendo. Baja. ¿Estás bien? Muy bien, gracias. Usa el visor para romper la superficie del agua. ¿Lo sumerjo por encima? Sumérgelo. Hay que atravesar de todo la superficie. Piedra, piedra, piedra. Se parecen mucho a las piedras. Creo que esto es una de las cosas más raras que he hecho en mi vida. Ahí hay una piedra y al lado hay un mejillón de agua dulce. Vaya, jamás lo habría reconocido. Son del mismo color que una piedra. A menudo tienen la misma forma, pero tienen una abertura oscura. Están tan protegidos como el águila real. O sea, que es ilegal molestarlos, pero teniendo licencia, podemos coger uno para verlo bien. Muy bien, ¿podemos usar tu licencia para hacerlo? Sí, así es. Caramba, es mucho mayor de lo que imaginaba. Qué bonito. Ha hecho lo típico en ellos, cerrarse cuando los molestan. Ya. Pero cuando estaba abierto, las dos mitades de la concha estaban un poco separadas y estaba filtrando alimento mediante dos sifones. Y en esta especie, pese a llamarse mejillones perlíferos de agua dulce, solo uno de cientos o miles de ellos fabrica una perla, así que encontrar una que se cotice en joyería es muy raro en este animal. De vuelta al agua. ¿Es cierto que ni tú ni yo debemos decir dónde estamos ahora? Sí, porque hay mejillones de agua dulce por todo el norte de Europa, pero solo en Escocia siguen perseguidos por las perlas. Por algún motivo es algo que solo pasa en Escocia, o sea que procuramos mantener estos lugares en secreto. Los mejillones perlíferos de agua dulce se alimentan por filtración y limpian el agua para otras especies. Un adulto puede filtrar hasta 50 litros de agua al día, la cantidad que podríamos usar, por ejemplo, cuando nos duchamos. También son muy sensibles a la contaminación, así que su presencia en un río es indicativo de la buena calidad del agua. ¿Hay mucha otra vida en el río? Sí, a los mejillones perlíferos les gusta engancharse en las branquias de salmones o truchas jóvenes que pasan a su lado y permanecen ahí durante su primer año. Increíble, ¿para qué se enganchan a la galla de un salmón que pase? ¿Con qué propósito? Esta corriente de agua va a dar al mar. Y ellos son de agua dulce, no sobrevivirían. Así que usan al pez para que los lleve corriente arriba. Es increíble, totalmente asombroso. No tenía ni idea de eso. Detecto una ligera pasión en ti por ese animalito. Me parecen increíbles por dos motivos. Uno es que son muy longevos. Ese ejemplar podría tener fácilmente unos 60 años. Pero también nos dice mucho sobre el estado de nuestros ríos. Porque son como canarios en una mina de carbón. Son tan sensibles que si hay abundancia de mejillones en un río, quiere decir que el agua de ese río y de su cuenca está limpia o tiene una gran calidad. Y por tanto es adecuada para consumo humano, para la pesca deportiva y demás servicios. ¿Cuál es la forma perfecta? La que tiene un sabor único. Disfruta de la sublime experiencia de la avellana. Helados Ferrero Rocher, el sabor de la perfección. Y este verano... ¿Estás listo para la nueva experiencia Ferrero Rocher Caramelo? No puedo esperar. 3 capas de placer con el nuevo Ferrero Rocher Triple Experience. Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo... el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos. En Bankinter mejoramos la rentabilidad de nuestras cuentas sin comisiones. Te damos un 1% sin condiciones con nuestra nueva cuenta digital y hasta 680 euros más si decides traer tu nómina. Infórmate en bankinter.com. Para sentirte bien, empiezas de cero. Cero dudas de que podrás pasar de esto a esto en 0, cero presión, que siempre puedes empezar de cero. Y cero prisas para disfrutar cada mañana de estos deliciosos grumitos. ¡Qué bueno empezar de cero! 2 cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara.
La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Estar en forma requiere esfuerzo. En casa yo no quiero estropearlo. Con Burgo de Arias Protein Plus disfruto de cada receta con todo el sabor. Sin aditivos artificiales y un 14% de proteínas. Prueba ya el menú Angus de Cals con patatas Crisp Cats por 7 pavos. Jefe, lo de siempre. Un colacao calentito, como no, en vaso grande. Y hoy conmigo. ¡Marchando tu colacao! Ya está aquí el único canal 100% dedicado a lo que más te apasiona. Buen Viaje. Explora de una manera única todas las maravillas del mundo. Te invitamos a un viaje aquí al lado, en el otro extremo del mundo. Un viaje que los incluye todos. ¿Vienes? Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos. Después del Erg, la línea del norte lejano gira al este y se dirige de nuevo hacia la costa. Es un precioso viaje por el valle del río Fleet, que discurre hacia el lago Fleet y después hacia el mar. Hoy casi la mitad de la población de Escocia vive en zonas costeras. Nos aproximamos al castillo de Dunrobin. Es una parada solicitada. Tengan cuidado con el escalón al bajar del tren. El nombre de la estación no podría ser más adecuado, porque esa entrada da paso al camino del castillo. Encaramado en una terraza alta que domina el mar del norte, el castillo de Dunrobin parece sacado de un cuento de hadas. Es el hogar de los condes y duques de Sutherland desde el siglo XIII. Pero en 1845 el castillo se remodeló al estilo de un château francés. A mediados del siglo XIX, el segundo duque de Sutherland era el mayor terrateniente de Europa Occidental. Su finca, en su mayoría terreno montañoso escarpado, abarcaba unas 500.000 hectáreas, casi la misma extensión que Norfolk. Este condado poco poblado es el de Sutherland. Pero la falta de habitantes en sus montañas no se debe solo al duro entorno, sino también a algo premeditado. Y he venido para averiguar cómo, en una época de despiadada modernización industrial y agrícola, se expulsó de aquí a la población de las tierras altas. El nombre de Sutherland se asociará para siempre con los desplazamientos forzados, un tema emotivo para muchos aún hoy. He quedado en reunirme con Morag, una antigua profesora de historia. Aunque su apellido es Sutherland, como el de muchos en la zona, no tiene parentesco con esa familia. Morag, háblame un poco del hombre que se convirtió en primer duque de Sutherland. Empezó siendo el marqués de Stafford, en Inglaterra, y heredó el dinero del duque de Bridgewater, que era muy rico. Cuando les hablaba de ellos a mis alumnos, les decía que habría sido como ganar el gordo todos los días. El marqués de Stafford estaba casado con la condesa de Sutherland, y entre las tierras de ella y el dinero de él, pudieron llevar a cabo lo que llamaron el Plan Sutherland. ¿Cuál era ese plan? Querían mejorar la vida de su gente, según ellos lo veían. Y eso implicaba sacar a esa gente de los valles y trasladarla a pueblos costeros recién creados.
¿Qué pensaban hacer con los terrenos que pretendían vaciar? El plan era sacar a la gente y meter ovejas, porque el precio de la lana había aumentado muchísimo. Así que les sería más rentable tener ovejas en los valles que personas. Dices que su intención era mejorar la vida de las personas, pero las sacaron de forma involuntaria de esos terrenos y les quemaron las casas, ¿no es cierto? Bueno, ahí creo que la cosa se complica un poco. Me parece que de verdad creían que iban a mejorar las condiciones de sus arrendatarios, pero no creo que les consultaran. Durante los desplazamientos fue práctica común destruir los techos de paja de las casas vaciadas para evitar su reocupación. Pero en 1814 el delegado del duque, Patrick Sellard, fue acusado de quemar adrede una casa mientras había alguien dentro. Lo acusaron de homicidio sin premeditación, pero acabó absuelto. ¿Qué clase de vida tenía la gente cuando llegaba a la costa? Les dijeron que se dedicaran a la pesca. Y si no has visto un barco en tu vida, me imagino que les resultaría bastante complicado. Dime cuál fue la experiencia de tu familia por entonces. En 1820, a mi familia la desplazaron al pueblo de Brora. Así que tienes ante ti a un producto de los desplazamientos. En 1923, toda mi familia se había ido, porque no había pesca. Mi abuela tenía 9 hermanos. Todos emigraron, y ella también. Pero por motivos familiares, mi abuela volvió aquí. Así que, en cierto modo, mi caso es especial. Soy la única de la familia que queda aquí, en Sutherland. El resto está por todo el mundo. Tú has sido profesora y tienes una opinión ecuánime de los desplazamientos. Intentas ver los dos puntos de vista. ¿Es común en todos los afectados? ¿Qué crees que opinan los demás? No creo que la condesa hiciese aquello esperando el trastorno que causó. Me parece que su intención era buena. Pero tuve un compañero que habría ahorcado a la familia Sutherland por lo que hizo. Opino que hay que juzgar los hechos de forma equitativa. Ese es mi modo de verlo. Quizá tú opines de forma distinta.